esta primera apertura del ciclo RAF Foto. En esta oportunidad, en un formato distinto, en un formato virtual. Estamos muy contentos por sostener, en definitiva, este proyecto y este ciclo en un segundo año de pandemia, en un segundo año que nos requiere tomar dimensiones que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la protección para poder continuar los proyectos que tenemos en programación en RAF. Hoy tenemos la alegría, tenemos la fortuna de abrir lo que en la carne se conserva, el primer proyecto que va a ser anfitrión de las visitas durante este mes de abril. Estamos con Eric Markowski y con Julio Sebal. Eric es nuestro primer entonces artista invitado de este ciclo y Julio es el coordinador del programa RAF Foto. Y vamos a conversar un poco sobre la idea detrás de este proyecto y sobre también el abordaje de la fotografía a partir del archivo y su comunicación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el ciclo. Felicitaciones también por todo el laburo que están haciendo acá en RAF con el ciclo de fotografía. Bueno, pese a lo adverso del momento, la verdad que estamos todos muy contentos por que se haya podido inaugurar la muestra, que se haya dado sobre todo continuidad a lo que es la programación del ciclo, que realmente lo merece por todo el esfuerzo que están poniendo. Así que bueno, muy contento por lo que está sucediendo y por lo que viene. Esto, digamos, continúa, así que buenísimo. Ojalá que tenga repercusiones, sean virtuales, presenciales, digitales, las que sean. Excelente. ¿Cómo están? Muy contentos por este espacio, por el lugar de RAF Foto. Muy contento con Eric, con esta muestra. Contento con el proceso de montaje con Eric que hicimos juntos. Tuvimos el placer de compartir el montaje y estuvo bueno. Una cosita que sí he reflexionado, pensado en relación al ciclo que han propuesto y lo que han armado, también el trabajo de los otros fotógrafos. Tal vez una forma de entenderme a mí mismo y a mi trabajo es que pienso más la fotografía, no tanto como fotografía, sino como procesos fotográficos, que es algo que, bueno, desde el lugar del cual me vinculo con la fotografía, digamos. No entiendo tanto la fotografía como la toma final, sino como una manera de pensar la imagen en general. Por eso es que en esta muestra, en lo que la carne se conserva, vamos a tener distintos tipos de materiales, materialidades y formatos. Hay como obras más autorales, por decirlo entre comillas, y obras donde la autoría viene de otros lados o no es tan clara, no hay material capaz de archivo, que bueno, es material de archivo. Y bueno, por un lado están las fotografías que realizo como en distintos lugares puntuales que tienen que ver con la investigación, porque este proyecto fotográfico lo consigo como una investigación, es decir, que voy a determinadas localidades que tienen que ver con una historia familiar que parte a partir de una lata de carne de industria argentina que llega a mi abuelo en Europa y luego en el 47 se vienen con lo que fue después mi abuela a vivir acá en Argentina. A partir de ahí empiezo a reconstruir esta historia familiar de esta lata de carne, investigando en qué lugares se producía o en qué lugares hay un fuerte sentido identitario en relación con la industria de la carne y la producción cárnica. Esta realidad incluye no solo a Argentina, sino el sur de Brasil, Uruguay, bueno, como ya lo dije, Argentina. Así que, bueno, he tratado de empezar a mapear estos lugares, a sacar fotografías, a buscar qué hay de archivo, qué hay escrito. Entre las cosas más, digamos, más bonitas o que aportan más a la investigación está lo del libro de Mirta Lobato, ¿sí? Que trabaja con los frigoríficos de Berisso y Armour en Berisso y todo el sentido de la identidad que se construye a partir del trabajo en las fábricas, ¿sí? De hecho el libro se llama La vida en las fábricas. Y bueno, esa es la manera, digamos, a partir del cual empiezo a abrir esta lata, digamos, el trabajo de investigación no es más ni menos que abrir una lata, que me lleva bastante tiempo en el sentido de que sigo encontrando cosas o sigo buscando cosas dentro. Entonces es un lento proceso de apertura
bueno, en el cual, bueno, el puntapié inicial es esta pequeña historia familiar biográfica de migrantes y demás, que después se va desplazando lentamente hacia lo que es la industria nacional, la industria de la carne, y bueno, va armando esta especie de cartografía que bueno, me tiene bastante entretenido por ahora y estoy tratando de darle continuidad a ese proceso. Cuando repasaba uno de los productos, si queremos, que se desprenden del proyecto, que en realidad tiene más que ver con un abordaje institucional y del sistema de arte con respecto a la investigación, es este libro editado por Quimera, sí. ¿En el año? 2016. 2016. En ese libro, en esa publicación, hay por un lado una condensación, una sistematización del proyecto, y por el otro lado dos textos muy distintos, con dos abordajes muy distintos, sobre un mismo proyecto, sobre una misma línea de investigación. Uno lo tiene más ligado a la tradición del arte, ¿no? a los discursos que estamos como acostumbrados a producir sobre lo que a su vez producimos, que es el de Fablo Tranchida. Y en ese sentido hay un punto que tiene que ver con entender la lógica de las imágenes y el rol del artista etnógrafo, ¿no? Y en ese sentido hay algo muy interesante entre la naturaleza de la materialidad que vos vas abordando en las distintas materialidades técnicas, si queremos, o disciplinas incluso, con la información que va rebotando, que va apareciendo. Y por otro lado, el otro texto, que es el de Jorge Sepúlveda y Guillermina Bustos, que tiene que ver con el rol del arte contemporáneo en la cultura y cómo entendemos que nos permite volver a pensar las formas en que básicamente convivimos y articulamos nuestros vínculos de alguna forma. Un poco la pregunta es, ¿cuál es el rebote de estos textos en la producción, en la forma de ver lo que estás haciendo? ¿Cuál es el aporte, digamos, de la mirada externa a lo que estás produciendo, esta investigación? Bueno, todavía hay cosas de esos textos que estoy pensando, digamos, en el sentido de, por ejemplo, me acuerdo del texto de Jorge que hablaba algo de la festividad, de la fiesta, ¿no? De la fiesta cuando ya termina, del recuerdo, la memoria. El texto de Fablo apunta sobre todo a eso. Creo que tenía alguna cita de Pasolini, Las Vegas, las ruinas. Bueno, está todo eso condensado. De hecho, hoy, para contestarte rápido, digamos, porque es algo que sigo pensando, bueno, en el código QR con el tema de esa acción de la quema del monumento, que después la presenté en 2018 en la misma Galería Quimera, que es la que hizo en 2016 ese catálogo, lo que hice fue quemar ese monumento, esa réplica que tenía hecha, que está situado, está armado en Liebig, es un monumento que existe en una plaza central del pueblo Liebig, que es un pueblo que se llama así por una industria, la fábrica Liebig, que antes funcionaba ahí, ya cerró hace un tiempo. El proceso de esa obra, que la empecé con esto de la pandemia, en 2020 y 2021, de hecho los últimos días del 2020 y el primer día del 2021, que fue la quema simbólica en una festividad que es muy tradicional de La Plata, que es la quema de muñecos de fin de año, que se hace tradicionalmente, y se arman grandes momos y la gente va a celebrar, a despedir el año que se va y dar la bienvenida al que viene. En ese contexto reduje a cenizas ese monumento, esa copia de un monumento que existe y que ahora lo que planeo hacer es con esas cenizas hacer una nueva conserva. O sea, yo me conservé esas cenizas para el día de mañana armar una nueva lata con esas conservas del monumento y así armar una especie de cajitas de sentido, ¿no? Latitas, conservas. Bueno, creo que por ese lado te podría contestar la pregunta, pero en sí esto de la ruina, o esta idea benjaminiana, ¿no? De la ruina, de cómo sigue latiendo, todo eso es algo que me motiva en este trabajo. De hecho, uno de los motivos por los cuales lo sostengo el trabajo es el que más me hace pensar y el que más dudas me genera. Yo fui formado en pintura, de ese lado,
cuando empecé a desandar o darme cuenta de que me interesaba la pintura, me daba cuenta que utilizaba muchos referentes que venían de la fotografía. Entonces también ahí me di cuenta de que bueno, había una cuestión, un viraje en lo fotográfico en la obra pictórica, y de hecho ahora cuando también pinto tiene muchas referencias o guiños con formatos o cuestiones de lo fotográfico. Lo que quería llegar es que bueno, hace unos años también hacía otro tipo de obras, otro tipo de proyectos que al principio me enganchaban, me entretenía, qué sé yo, hacía una pintura de pronto que tenía bastante claro qué iba a hacer, y cuando lograba lo que quería ya me dejaba de interesar. Entonces como que no, en un momento también me di cuenta que había cosas que no convivían, eran para momentos distintos, y por eso hay como proyectos o series que ya descontinué, porque esto me generaba más incertidumbre. De pronto leía o me puse también a escribir, he escrito algunas cosas sobre este tema, por la necesidad de leer textos o de vincularme con otros investigadores que están laburando desde otros lugares, y también para entenderme cómo es esto de investigar con imágenes, que es algo que en lo que es investigación académica, por ejemplo, está bastante en veremos, se está empezando a desarrollar bastante nuevo relativamente el campo, se está empezando a reconocer a algunos investigadores artistas, así que a esto iba con esto de, este proceso empezó a tomar una cuestión de necesidad que era bastante fuerte y no lo podía dejar así tan descuidado, digamos. Y había otras cuestiones que tenían que ver con que todavía hay gente que ha vivido la época de esplendor de lo que fue la Argentina de los 40, 50, 60, de las dos posguerras, que creció mucho en términos industriales y que luego en los 70 se venía muy abajo. Entonces de pronto también esa gente todavía está viva, necesitaba ir a hacer entrevistas, o me doy cuenta que hay material todavía rondando, porque esa gente todavía lo guarda, no es algo que pasó hace, no sé, 100 años, sino como bastante todavía está a flor de piel. Ni hablar de todas las cuestiones de alimentación que también se están planteando, cambiando con respecto al tema de la carne, o sea, si consumir carne sí, si consumir carne no, que son súper interesantes y están como moviendo un montón de carnes y digamos me afecta la manera de producir y pensar y de alimentarme. Así que eso está como en proceso, y es lo que me parece está bueno para lo que se pueda apreciar en la muestra. De alguna forma que esta última parte, ¿no? Es la última parte, si no me equivoco, del proyecto donde aparece la quema de la lata, que vaya el comentario, me llama mucho la atención esta imagen de abrir la lata para ver lo que tiene adentro, ¿no? Y entonces encontrar esa historia y encontrar también qué es lo que se está conservando en ese signo, en definitiva. Pero puntualmente, en esta última parte hay un contacto ya directo con una comunidad específica, ¿no? Este es un proyecto que toca, como bien planteabas, distintas comunidades en distintos tiempos y en distintos espacios. Pero me da la sensación que en esa acción específica que tiene que ver con también una cooperativa, una fábrica recuperada que cierra, una situación bien puntual que tiene que ver con procesos sociales, procesos económicos, en definitiva procesos políticos, hubo un contacto que fue distinto, que no fue tanto de una investigación en busca de información, sino más un contacto directo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la cuestión es que ese frigorífico, todo lo que sea frigorífico o fábrica me es bastante ameno, en el sentido de que es un objeto de estudio y objeto de ir a sacar fotografías. Ese frigorífico, en particular es el frigorífico en Tolosano, está a 5 cuadras de donde tengo el taller, en Tolosa. Y investigando, leyendo un poco, hay un texto de Belén Cousirat que encontré navegando por la red, que no sabía quién era, hasta que leí que investigó sobre los procesos de recuperación de frigoríficos, sobre todo puntualmente ese, post-2001, digamos. En 2001 hubo un largo proceso de recuperación de algunas fábricas,
Entre esas estuvo este frigorífico, que ese lo encontré como un espacio idóneo porque estaba a 5 cuadras del taller, tenía la lata para armar ahí, en el monumento, el facsímil del monumento lo tenía pronto, y también había una, digamos, para hacer estas intervenciones en el espacio público, la municipalidad de un tiempo a esta parte ha salido a organizar las quemas y demás. Para un año especial como el 2020, que fue el año pandémico y demás, solo se permitían quemar a más de 5 cuadras del domicilio de registro, o sea, dio perfecto. Me hubiera gustado, qué sé yo, capaz quemarlo también en otro frigorífico como Berisso y demás, pero imponía otra logística que en ese momento no tenía, y bueno, dio todo para que esto sucediera ahí en Tolosa, bien cerquita del taller, bien cerquita de esta historia bien vecinal, un frigorífico que tampoco tenía muy mapeado, y que también abren una beta nueva porque es un frigorífico, digamos, no son los frigoríficos centrales, hay, digamos, como una parte de los frigoríficos, son los frigoríficos, por ejemplo, Segundo Acuña, habla de los frigoríficos centrales, ¿no? Los frigoríficos más grandes que tuvo Argentina, como el Suizo, el Armor, que tenían distintas sedes en toda Sudamérica. De hecho, los mismos trabajadores rotaban entre los frigoríficos. Y bueno, este frigorífico es un frigorífico más pequeño y más familiar, si se quiere, así que bueno, abrimos una punta nueva de exploración. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Hay otro punto importante que me parece que aparece ahí, que es, bueno, si bien es un proyecto que básicamente lo que está haciendo, como decías, es mapear una situación muy particular de un tiempo, de una forma de producción y de alimentación, y en definitiva una forma de vivir, una etapa de capitalismo en definitiva, llegás a pensar el impacto inmediatamente en el local. También, de otro momento bien particular. Y entonces ahí aparece, de alguna manera, una pregunta por cómo, a partir de algo que parece tan ajeno a la lógica del barrio, y esto también estaría bueno que lo charláramos entre los tres, cómo desde el registro, la foto como registro, siempre parece que uno vuelve al lugar donde está habitando, ¿no? Como siempre aparece la imagen como elemento de investigación, como pregunta, incluso como excusa para entrar en contacto con el vecino, en definitiva. Eso, y se lo pregunto a los dos incluso porque en ese sentido comparten ese aspecto de la práctica, ¿no? Como desde San Martín y desde Tolosa en este caso. ¿Cómo? La pregunta general es, bueno, ¿qué pasa cuando está la cámara, el vecino o la misma imagen del espacio que uno habita señalada de otra forma? Bueno, cuando fue lo de la quema del monumento, hay una parte del monumento que yo puse también, fue como un pequeño hito, pequeño monumento efímero, porque lo terminé quemando, para guardar las cenizas, de algunas de estas fotografías en código QR en algunas aristas del monumento. Entonces de pronto los vecinos que se acercaban podían con el código QR mapear o cruzar estos lugares que fui cruzando, a su vez, donde había, no sé, estaba la foto del monumento de Liebig, el original, el frigorífico de Berisso y demás. Entonces había como una pequeña interacción ahí, que bueno, duró el montaje previo a lo que fue la quema, que se queman después de las 0 horas, digamos, en La Plata, salen todos los pertenencias a recorrer y demás. Eso fue bastante interesante, porque es un rito, digamos, que va la gente viaja a filmar, es bastante reconocido la quema de muñecos, han hecho muchos documentales y demás de La Plata. Hay varias historias de cómo empezó eso, entre esas hay una de migraciones, bueno, pero se está empezando a armar una escuela muy parecida a la de las escuelas de samba de Brasil, como todos grupos de armadores de muñecos que tienen en distintos lugares de la ciudad, queman sus muñecos y bueno, el municipio les da un premio en dinero y demás. Empiezan muy temprano, en enero, febrero, marzo, para el fin del año del
curso, así que es bastante interesante. Pero bueno, en lo que es la investigación me está empezando a pasar cosas muy interesantes que se me escapan y que me alegra, porque me ha llevado a esto que te decía. De pronto empecé a dibujar o pintar, a sacar fotos, y me empecé a dar cuenta de la necesidad de empezar a hacer entrevistas, y es algo para lo cual no me formé, no tenía cero preparación, y las primeras entrevistas eran bastante malas en el sentido de entrevistador un desastre, pero después empecé a encontrarle el ritmo de acuerdo a la persona, porque también había a veces gente joven, pero a veces había gente grande que tienen otros ritmos, y si le haces algunas preguntas se incomodan o no te quieren responder. Entonces también empecé a ver en qué momento empezar a registrar, cómo registrar, si con audio, fotografías, si quería foto, pero a veces pedía permiso de acuerdo al caso, a veces había gente que accedía, gente que no, bueno, de todo. Ha pasado también de reunirme en Buenos Aires con gente que peleó en Montecassino, que es un hito en excombatientes, que ya tenían 80 y pico, 90 años, que todavía estaban vivos, y bueno, tenían su centro de excombatientes de distintos lugares del mundo. Hay uno en Buenos Aires. Me he reunido a cenar con ellos en las distintas fiestas que hacen. Y bueno, es muy interesante. Siempre pregunto esto de bueno, qué historias o cómo se acuerdan, ya sea de forma directa o a través de un padre o una madre que ha tenido una vinculación con estas latas, si eran ex trabajadores o si eran civiles o soldados que de pronto estaban en la Segunda Guerra Mundial y les llegaban estas latas de carne, que era la forma en la cual mucha gente que estuvo en Europa en la Primera y Segunda Guerra Mundial se enteraba de que existía un país, industria argentina, que a través de las líneas de abastecimiento de los ingleses y de los aliados llevaban alimentos a Europa. Y ahí hay otro tema que también es súper interesante, ya lo habíamos hablado con lo de los alimentos, que es el vínculo entre América y Europa con la cuestión del alimento. O sea, desde la papa, ahora abriremos este pequeño capítulo con la cuestión de la carne, pero bueno, está lindo para seguir pensando. Es un testimonio, digamos, oral, en el sentido de que esta historia la contó mi abuelo a mis padres, en el sentido de esta tradición oral que se pasa, sigue siendo familiar. Yo era muy chico cuando falleció, o sea, no tenía del todo conciencia de la trascendencia de la historia, si era una historia importante, qué sé yo. Solo sabía que mi abuelo, cuando iba al supermercado, encontraba estas latas, que ya no se producen más, esa es otra historia. Veía estas latas y decía, estas latas me llegaban a mí, decía industria argentina en la guerra, terminó la guerra y después nos vinimos a Argentina, bueno, toda esa cuestión, que después se la vuelvo a pedir. Yo tenía ese pequeño recuerdo, después yo cuando empecé a ser un poco más grande y a hacer la carrera artística y demás, empecé a decirle, che, a mis viejos, ¿cómo era esa historia que mi viejo a mi tío? ¿Cómo era esa historia que contaba el abuelo en la lata de carne? No, era así, tal cosa. Entonces empecé como a dimensionar geopolíticamente también el asunto, y ahí dije, bueno, no es pavada que le haya llegado una lata de carne argentina a un exiliado polaco que fue prisionero de los rusos, se escapó en la alemana, se fue a Irán, Irak, se unió a los aliados, peleó por el norte de África hasta el sur de Italia, peleó en Montecassino, la conoce mi abuela, y en el 47 se vienen al único lugar que conocían bastante lejos de Europa, que era Argentina, a través de una lata de carne. Entonces ahí dije, bueno, hay que abrir esa lata. Y ahí fue la primera vez que compré una de estas latas que no son ricas. ¿No son ricas? No son muy ricas, la verdad no las recomiendo, pero bueno. Y ahora tengo otros hobbies, como por ejemplo para... a veces cuando tengo tiempo muy muerto, que no sé si estar despierto, dormir una siesta, me miro documentales de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra, de lo que sea, a ver si encuentro soldados o gente comiendo estas latitas, y cada tanto encuentro y hago capturas, y eso me sirve. Eso son, digamos, fotografías.
hace el esfuerzo de entenderlas como tal y las utiliza después para pinturas. Entonces ahí también hay una cuestión de ida y vuelta entre lo fotográfico y lo pictórico como súper interesante. Y después hay otras cositas abiertas ahí, que es el regreso o la ida de esta historia a Italia, que en 2019 hizo una residencia en Treviso, ONG, se llamaba el espacio, BS Gallery en realidad, que hacían un festival en relación a obras de arte contemporánea en relación con conflictos bélicos del siglo XX. En el marco de ese coro, de esa convocatoria, quedó el proyecto de las latas, este mismo proyecto, lo que la carne se conserva, que el título lo encontré en una residencia en 2017 en Uruguay, en el LEAC. Me encantó el título que le puse ahí y lo mantuve como el nombre del proyecto. Y bueno, en el marco de esa residencia pude conocer lugares de la historia propia de mi abuelo, como Montecassino y demás, fotos que todavía no edité porque estoy haciéndolo con mucha calma y muy de a poco y quiero esperar un poquitito que eso también decante porque son muchas y bueno, fue medio voraz en ese viaje. Es un placer escuchar como la reconstrucción en definitiva de lo que uno ve, ¿no? Y lo que uno va conociendo a medida que uno se va acercando a cada una de estas materialidades, a cada uno de estos objetos. Me llamaba la atención cómo desde un objeto, en definitiva, y antes del objeto, una historia familiar, una anécdota, llega al objeto, ese objeto se transforma en signo y ese signo se convierte en obsesión, ¿no? Como esto, como un as que cierra y vuelve. La cantidad de historias hasta la cantidad de técnicas, ¿no? Y todo parece como llegar a la lata, que la lata en definitiva es, no quiero faltar el respeto, pero la lata parece una excusa en definitiva para hablar de otro montón de cosas, hacer otro montón de cosas y lo más lindo que tiene este tipo de proyectos es que parece que no tiene fin. Y entonces eso nos da tela para seguir hablando, para seguir proyectando, para seguir preguntándonos. Así que nada, es un placer. Muchísimas gracias, Eli. Gracias, Julio.